Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa de este canal, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por estos momentos que podemos compartir, estas energías hermosas que compartimos, energías evolutivas, energías de crecimiento. Claro que sí, mi gente bella, mi gente bella, mi gente hermosa, nunca me cansaré de decirlo. Hoy, justo hoy, 7 de septiembre de este año hermoso 2025, año cargado de transformaciones, mi gente, de evoluciones, algunas muy dolorosas, pero evolutivas y necesarias. Hoy tenemos un hermoso eclipse en la luna llena, hermosa luna llena en el signo de Piscis. Transformación global, transformación total, ya te lo dije en el video pasado. Esto nos va a afectar y nos está afectando a todos a nivel planetario. ¿Por qué? Porque Piscis es el signo que recoge las energías de todos los otros signos del tarot, los otros signos del zodíaco. Y por supuesto que nos irradia a todos esa energía. Mi gente bella, el aire vibra y la vibración moldea la conciencia. Vamos a tocar un tema muy importante hoy, que son los 72 sigilos de Salomón y el despertar del alma. Tema que nos está tocando actualmente, tema que nos está tocando ahora mismo con toda esta tecnología, con todo lo que estamos viendo a nivel tecnológico. Querida alma, que hoy escuchas este mensaje, respira profundo, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Ese movimiento invisible es vibración y esa vibración es la materia prima de tu conciencia. Todo, absolutamente todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos está tejido en ondas de energía que nos atraviesan y que moldean nuestra realidad. Hoy quiero invitarte a un viaje que une la sabiduría ancestral con los desafíos actuales de la humanidad. Hablaremos de cómo la vibración moldea nuestra mente, de los 72 sigilos de Salomón como llaves de luz y de cómo despertar para no convertirnos en simples nodos de una mente colmena que repite sin pensar, que consume sin cuestionar, que vive sin recordar quién es realmente. Mi gente bella, la vibración como lenguaje del universo. El universo no habla con palabras. El universo habla con vibración. Todo vibra, la materia, el sonido, la luz, la emoción, incluso nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo responde a la vibración como un instrumento, responde a la cuerda que se tensa, a la cuerda que se afina. Cuando respiras, inhalas más que oxígeno, inhalas frecuencia, inhalas vida, inhalas información que reordena tu estado interior. Así como un tambor puede mover tu pecho, puede retumbar en tu pecho y un canto sagrado puede erizar tu piel. Los pensamientos colectivos también vibran, también son vibración. Cuando millones de personas piensan y sienten lo mismo, crean una ola que puede arrastrar a quienes no están despiertos. Esa es la base de la mente colmena bien estructurada. Mi gente bella, los 72 sigilos, símbolos de Salomón, puertas de luz, no son más que un simbolismo en medio de esta danza vibracional. Las tradiciones antiguas nos han dejado herramientas. Una de ellas son estos sigilos. Se le atribuyen a Salomón. Bueno, según la Cábala, cada sigilo corresponde a un nombre divino, a un ángel, a un aspecto de la inteligencia cósmica. Estos no son meros dibujos, son llaves vibracionales. Cada trazo guarda una frecuencia que, al ser contemplada, pronunciada o invocada, abre un campo de conciencia específico. ¿Qué te puedo decir? Algunos de estos sigilos trabajan la protección, otros abren la mente a la sabiduría, algunos sanan emociones densas, otros revelan caminos ocultos. Salomón, arquetipo del sabio rey, entendió que la verdadera realeza no era política, sino espiritual.
gobernar la propia mente y no ser gobernados por ella. Sus sellos son mapas para ordenar la energía interior y no perdernos en el ruido del mundo. Vivimos en la era de la hiperconexión, redes sociales, información constante, algoritmos que nos dicen qué ver, qué sentir, qué comprar, qué crear. Esa hiperconexión mal utilizada genera una conciencia de colmena, un enjambre de mentes que repiten lo mismo, que reaccionan igual, que ya no se cuestionan, que ya no disciernen, que ya no piensan por sí mismas. Este es el problema, esta es la línea delgada de caer en la mente colmena mal estructurada. El peligro de esta mente colmena es la pérdida de individualidad. El alma deja de recordar su propósito y se limita a vibrar en la frecuencia que le imponen desde fuera. Así, millones pueden caer en la ilusión de estar despiertos cuando en realidad solo están conectados a un sistema colectivo que decide por ello. Mi gente, es muy distinto estar en una mente colmena que genera avance, prosperidad, luz, éxito, evolución, a estar conectados con una mente colmena que nos esclaviza, que nos hace rehenes de un sistema, de una élite que quiere hacer de nosotros sus títeres. Mi gente bella, mi gente hermosa, es muy delgada la línea. Es muy delgada la línea y espero en este breve mensaje hacerte sentir en qué momento puedes estar de un lado o del otro de la línea, porque fácilmente podemos estar en un momento de un lado y en un momento de otro. Y ahora mismo es muy importante sentirnos, autopercibirnos y saber de qué lado realmente estamos para recular, para brincar de un lado al otro. Al percibirnos que estamos del lado de la mente colmena, que es controlada, que es dirigida, que tiene hilos de titiritero atados en sus brazos, pues automáticamente darnos cuenta, discernirlo, percibirlo y cruzar del otro lado. ¿Cómo despertar? Mucha gente me pregunta, ¿cómo despertar y no ser absorbidos? Mi gente bella, despertar significa aprender a usar la vibración conscientemente. Lo que te estoy diciendo significa elegir qué frecuencia habitamos y cuáles rechazamos. A ver, te dejo algunas claves. Por ejemplo, respiración consciente. El aire es vibración pura. Respirar lento y profundo cada día ayuda a limpiar tu campo mental. No respirar por respirar. Respirar profundo y con conciencia. Trabajo con sigilos. Sí, señor, sí. Son herramientas que han sido muy mal utilizadas por estas tecnologías actuales, pero también las podemos utilizar a nuestro bien. Trabajar con sigilos, meditar con los sellos salomónicos, dibujarlos, contemplarlos, pronunciarlos como mantras, porque ellos no fueron creados para destruirnos, todo lo contrario. Solo que las élites han sabido manejarlos y han sido más constantes en su uso y por eso han conseguido sus metas, que no son nada lumínicas. Déjame decirte que nada lumínicas. Ellos ayudan a recalibrar la mente hacia frecuencias más elevadas, discernir. Mi gente, el discernimiento, no todo lo que vibra fuerte es verdad. La mente colmena también usa vibraciones para atraer el corazón. El corazón de lo que es de la fruta, el centro, eso más duro. Allí es donde llegan las vibraciones y se expanden. Así que vamos a utilizarlo como un filtro. Utilicemos nuestro corazón como un filtro. Nuestra intuición, que cada vez ha sido más apagada, vamos a reactivarla. Es un filtro potente. Mi gente, utilizar sonidos sagrados, mantras, cantos armónicos, frecuencias de 432 Hz o de 528 Hz. Esto ayuda a afinar la conciencia. Y muy importante y totalmente gratuito, el silencio interior. En medio de un mundo de ruidos, el silencio es la vibración más poderosa, más inteligente. El despertar colectivo empieza en lo individual. No se trata de rechazar la colectividad.
No se trata de volvernos seres huraños, no, se trata de transformarlo. Cuando una persona despierta, ilumina su nodo y aporta claridad a la red completa. Por eso es que nos quieren apagar, porque somos nodos, somos puentes de luz, somos interconexión de una red completa, como las redes neuronales, como todos, somos cada uno de nosotros, somos un nodo, pero si estamos apagados, somos flancos fáciles de recibir y transmitir todo lo que nos envían. Pero si estamos despiertos, iluminamos y aportamos claridad a la red completa. El problema no es estar conectados, sino estar conectados desde el sueño, desde lo ilusorio, desde lo que no es real. La verdadera red es la de almas despiertas que eligen vibrar en libertad, no en esclavitud mental. Cada sigilo de Salomón puede ser visto como un antídoto contra la colmena o todo lo contrario, como esclavitud para una colmena. Son recordatorios de que la divinidad no está fuera, sino dentro de nosotros, esperando ser activada. Y te digo algo, mi gente bella, si no lo hacemos nosotros, ellos saben cómo hacerlo, ellos saben cómo utilizarlo, son herramientas y las utilizan y mira que las han utilizado muy bien. Así que nos toca a nosotros aprender a utilizarlas a nuestro favor, porque para eso están. Querida alma, recuerda, el aire vibra y la vibración moldea tu conciencia. Los sellos de Salomón son llaves, pero la puerta eres tú. Tú eres quien permite cómo esa energía se transmuta, es atravesada. Tu discernimiento, tu capacidad, tu forma de ver la vida, tu forma de vibrar. Los sellos de Salomón no son herramientas negativas, son herramientas como todo. Pero si se utilizan para mal, pues mira, es el uso que le des a un cuchillo, el uso que le des a una navaja, el uso que le des a un hacha. Es el uso que tú le des y la conciencia que tengas, la ignorancia que esté llena de luz. No ser ignorantes, es momento de no ser ignorantes de nada, mi gente, de estar despiertos y de discernir. Cada respiración es una elección, cada vibración que eliges habitar moldea tu destino. Nunca olvides que eres frecuencia única e irrepetible en el universo. Y cuando eliges vibrar desde tu verdad, desde tu corazón, iluminas no solo tu camino, sino también el de la humanidad y ayudas a esta evolución. No hay herramienta, no hay sigilo, no hay mantra, no hay nada que pueda superar la divinidad humana. Y eso es lo que nos han querido ocultar durante siglos y siglos nos han querido ocultar la divinidad que somos. Mi gente, ha llegado el momento de despertar de verdad, de reconocer lo que somos y de decir hasta aquí te hemos servido. Ahora nos toca a nosotros. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Espero que este mensaje te llegue al corazón. Espero que te ayude a despertar un poquito más cada día. Cualquier pregunta me la dejas en la cajita de comentarios. Ahí comentamos, ahí hablamos, ahí nos comunicamos. Un besito y hasta la próxima.